Hello students, welcome to the English class, unit number 3, class number 4. Okay, el día de hoy vamos a estudiar el tema de Future with Will. Es el futuro más sencillo del inglés y utiliza el will para indicar futuro en el verbo, ¿sí? Dice el libro que nosotros usamos el auxiliar del verbo will para hacer predicciones sobre el futuro, ¿sí? Por ejemplo, I will be 15 years old in 2010. O 2010. Yo tendré 15 años en el 2010. Es lo que quiere decir. O he will be famous in the future. Él será famoso en el futuro. ¿Ok? ¿Cómo es la estructura? La estructura afirmativa se compone del sujeto, el auxiliar will, eso se llama auxiliar, el verbo más el complemento. El will es un auxiliar que no tiene una traducción como tal literal. Siempre va a necesitar de un verbo al lado para que a este verbo le indique que está en futuro, ¿sí? El sentido de que está en futuro. Por ejemplo, I will eat a salad. Yo comeré una ensalada. Sí, tal vez yo comeré mañana una ensalada. I will eat a salad tomorrow. Yo comeré una ensalada mañana. ¿Sí? Futuro. Estructura negativa se compone por sujeto, la palabra want, que es la fusión de el will más el not. ¿Okay? Want es la fusión de will plus not igual want. Will más el not igual want. Con la apóstrofe y la T. Want. ¿Sí? Es la fusión de estos dos y se utiliza para la negación. Sujeto, want, más el verbo y el complemento. I won't eat a salad. Yo no comeré una ensalada. La forma interrogativa, pues cambiamos de lugar el sujeto y el will. Primero irá will, luego irá sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Will I eat a salad? ¿Para qué usamos este will? Más que para indicar futuro específicamente, también lo usamos para describir una alta posibilidad de algo que vaya a pasar en el futuro, ¿sí? Y a veces lo utilizamos también para hacer predicciones y promesas sobre el futuro. Y acá tenemos lo que es el deber. Y en la primera parte que tenemos que hacer, pues simplemente en positivo agregamos el will más el verbo que está entre paréntesis, ¿sí? Esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque el will no afecta el verbo va a ir tal y como está aquí dentro del paréntesis, no necesita sufrir ningún cambio, simplemente le voy a inventar el will y al lado el verbo que está dentro del paréntesis, igual aquí, will e igual el verbo que está dentro del paréntesis. Y así terminamos todo lo que es las oraciones positivas. Luego vamos a las oraciones negativas. ¿Ok? Aquí también no están las oraciones en desorden, simplemente tengo que aumentar lo que necesito para que esté bien una oración negativa con future with will. ¿Sí? Entonces escribo sujeto, luego sigue el won't o el will not, dependiendo si ya manejo contracción, luego sigue el verbo y por último el complemento de question. Yo no responderé la pregunta. Sin a eso, pues me está haciendo la pregunta. Yo no responderé la pregunta. Por último, tenemos lo que es las bright questions single future. En cambio, aquí decíamos que se intercambiaba el sujeto por el will. Que primero iniciaremos escribiendo will, luego el sujeto you, luego el verbo, luego el complemento y el question mark. Okay. Will you ask him? Tú le preguntaste a él. Thank you, students, for your attention.